Bueno, pues vamos a hablar ahora brevemente del tema de conocimiento y lenguaje, que es el tema número 8. Primero, algo sobre la importancia del tema. Podría parecer un poco poético, yo creo que no lo es. Porque qué duda cabe que el lenguaje tiene un puesto de grandísima importancia en la vida del hombre. ¿No? Desde un punto de vista práctico y también desde un punto de vista teórico, científico, filosófico. Cuando uno se comunica con los demás, generalmente, muy buena parte, usa lenguaje. Para pensar, uno utiliza un lenguaje. Se puede discutir ese argumento, se puede discutir, pero bueno, creo que al menos en el estado de vida presente las cosas están así. Las diferentes lenguas informan la mente de las personas. Un lenguaje más analítico crea personas más analíticas, un lenguaje más práctico crea personas más empíricas. Y se puede seguir. Un lenguaje muy raquítico crea pensamientos un poquito más raquíticos, si se puede decir, al menos en cuanto a fuerza argumentativa. También en el uso cotidiano la propia palabra tiene un valor muy fuerte, un valor personal grande. Y la propia firma de una palabra escrita por mi mano tiene un valor personal fuerte y irrevocable. En ámbito religioso también, que bueno, que no afecta directamente, pero yo creo que siempre estamos respirando inconscientemente y que tiene una riqueza muy grande. La palabra escrita, la palabra predicada, tiene una fuerza de salvación también muy grande, ¿no? El nombre de Jesús son rodillas de doble. Entonces el nombre es una palabra fuerte, ¿no? Y yo creo que a pesar de esto, y un poco paradójicamente, el tema del lenguaje en la filosofía ha sido tratado muy tardíamente, ¿no? Sí, en Aristóteles, el que se encuentra en Nietzsche, como veremos un poquito más adelante en el periodo de ellas, el inicio, Nietzsche, quizá el triángulo semiótico y las grandes problemáticas. Pero el tratamiento sistemático fuerte del lenguaje empieza con John Locke y sobre todo en el siglo XX, con las dos corrientes principales, que son la analítica y la hermenéutica. La analítica 1, la hermenéutica 2 y la hermenéutica. Eso es un poquito otra cuestión, ¿no? El recorrido que pretendo hacer ahorita tiene tres partes. Primeramente abordo el tema del lenguaje en el periodo clásico, parto de las primeras líneas del periodo Meneias de Aristóteles y el consecuente triángulo semiótico. Dejo de lado todo lo que es la discusión de Platón sobre el origen del lenguaje, Cratilo, Hermógenes y todo ese mundo, me lo brinco. También me brinco el aspecto medieval, los nombres de Dios, me lo brinco también, para pasar directamente a John Locke, que sienta las bases desde una perspectiva no ya moderna, pero sienta ya las bases de lo que van a ser las dos corrientes fuertes del siglo XX, que ya decíamos, la analítica, con autores como Wittgenstein, todo el círculo de Viena, Frege, una segunda analítica, que se llama el padre Contra, con el segundo Wittgenstein, Quine, Austin, de Saussure, y la hermenéutica con Heidegger, ¿no? Bueno, empezamos con Aristóteles. Es un tema máximamente histórico, por lo que el desarrollo sistemático de la filosofía del lenguaje no es posible, porque no existe una filosofía del lenguaje, sino son filosofías del lenguaje en sí. Entonces, Aristóteles comienza citando la primera línea del periodo Meneias. Periodo Meneias significa de interpretaciones, acerca de la interpretación. El mismo nombre ya es bastante limitado, ¿no? Dice Aristóteles: los sonidos de la voz son símbolos de las pasiones del alma. Los signos escritos son símbolos de los sonidos de la voz. Ahora bien, esta es la parte más importante. Las letras y los sonidos no son iguales para todos, pero las pasiones del alma sí son iguales para todos, por ser las cosas mismas. Aquí están, en esas pocas palabras, llenan el juego los tres elementos fundamentales del triángulo semiótico: las letras y los sonidos, las pasiones del alma, las cosas mismas. El problema va a ser después cómo se conjugan esas tres cosas, ¿no? El nombre ratio res, decir, conocer, ser, o en terminología contemporánea, significante, significado y referente, ¿no? ¿Cómo se van a relacionar esas tres partes del triángulo semiótico? Va a ser la configuración. Aristóteles, realista y naturalista, que lo conocemos, el significante, lo decíamos ya, es símbolo del significado, ¿no? Y este se identifica o se refiere inmediatamente al referente. O en otras palabras, entre el nomen y la ratio hay una relación de símbolo, o sea, una relación simbólica, y aquí es donde cabe precisamente la convencionalidad y la diversidad del lenguaje.
Pero entre la ratio, la palabra, y la res, la cosa, la relación es de intencionalidad, ¿no? La cosa misma es la que está. ¿Cómo está presente la cosa misma en el intelecto? Y es otra cuestión, estaría de otro costal, no podemos recordar la frase de el acto del sensible y el acto del sentido son el mismo, pero su ser no es el mismo. Una frase que intentamos estudiar y que nos aprendimos el año pasado. Pero bueno, como les decía, sería un poquito de otro costal. La cuestión es eso. Que la cosa es la misma, que es lo que tengo en la cabeza, ¿no? El diverso modo de interpretar esa cosa es lo que me va a dar diferentes problemáticas en las diferentes interpretaciones posteriores, ¿no? En síntesis brevísima para que me alcance lo que me alcance de tiempo. Si se pone el acento en el verbo, en el ser, se le pone el acento en el ser y se le concede al conocer el acceso intencional al ser, lo que decíamos de Aristóteles, el problema del lenguaje es un poquito menor. Estamos hablando simplemente de la convencionalidad del lenguaje y nos vamos a preguntar sobre todo por su origen, como hacían precisamente los griegos, o por otros asuntos teológicos, como hacían los medievales. Si el acento se pone en el conocer, haciéndolo autónomo y o cuestionando su ser, su acceso al ser, a la cosa misma, en este caso el problema del lenguaje se anula prácticamente completamente, y un poquito caricaturizando la situación diríamos que el lenguaje es únicamente el empaque del conocimiento, porque el conocimiento, perdón, se absolutizó de una manera, o sea que es prácticamente todo, ¿no? Con la crisis del ideal de la modernidad, el lenguaje pasó a ocupar, como sabemos, el lenguaje pasó a ocupar el puesto que dejó vacío el conocer, ¿no? Yo veo algo análogo entre lo que hizo la modernidad respecto al ser, con lo que hace la posmodernidad respecto al conocer, ¿sí? La modernidad dijo no podemos conocer el ser, entonces nos quedamos en el conocer. La posmodernidad ya ni siquiera dice, o sea, se pone en duda incluso el conocer, y todos quedamos únicamente en el decir, de qué manera me refiero a ese conocer que yo tengo. Entonces aquí es donde están los dos problemas. Unos que se quedan ahí atorados, no, es un poquito fea la palabra, pero bueno, unos que se quedan ahí atorados en un decir del conocer que no conozco, así se quedan ahí atoradillos, que caricaturizándolo siempre podríamos decir la hermenéutica, y otros que buscan el acceso directamente del nomen a la res, ¿no? que hacen el brinco directo. Un poquito de refilón se llevan el lenguaje, unos, el Wittgenstein primero, y otros que de plano hacen directamente el paso del referente, el paso del significante al referente, ¿sí? El paso del decir, de la palabra, lo hacen profundo directamente en el coso, ¿no? John Locke decía pues, que precisamente que el lenguaje para John Locke es la sustancia de la sustancia, ¿no? Aquí habría que hablar, si tuviéramos posibilidad todavía, precisamente de Wittgenstein para ver la analítica en dos momentos diferentes. Uno, el momento del Wittgenstein del Tractatus, que es el que va a inspirar después al Círculo de Viena, con su isomorfismo trascendental famoso, que nos costó dolor de cabeza. El Wittgenstein segundo, el de las investigaciones lógicas, que es como una evolución de la analítica, que después la que va a influir después en la analítica más americana de Quine y de Austin, con el problema del juego lingüístico, que ya no solamente el lenguaje científico es fuerte, sino que ya estamos hablando también del lenguaje más convencional. Y finalmente habría que hablar también de Gadamer, con su verdad y método, sobre la cuestión de la hermenéutica, ¿no? Que estás ahí, dándole la interpretación de la interpretación y la interpretada. No sé qué más decir porque